Ok. Vamos. Ya. A ver, buenas noches con todos nuevamente. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que viene a ser la púrpura trombocitopénica autoinmunitaria, o conocida anteriormente como PTI, pero actualmente se la conoce como trombocitopenia inmune, ¿no? Y ya que es de carácter primario. Antes de hablar acerca de esto, haremos mención básicamente a lo que vienen a ser los síndromes purpúricos. Los síndromes purpúricos vienen a ser una manifestación hemorrágica, ¿no? Que se puede producir básicamente por una extravasación de los eritrocitos. Esto desde los vasos sanguíneos hacia la piel o hacia el tejido celular subcutáneo, las mucosas. Los síndromes purpúricos generalmente se producen por defectos ya sean cualitativos o cuantitativos de las plaquetas, y estos a su vez pueden tener un carácter congénito o pueden tener un carácter adquirido. Si es congénito, generalmente se le considera como primario, y adquirido básicamente se le considera como secundario. Quiere decir que hay una condición subyacente que está condicionando a que haya un defecto cualitativo en las plaquetas o un defecto en cuanto se refiere a su número, el recuento. Pero también existe la definición de cuadros purpúricos a aquellas condiciones en las que básicamente se encuentra afectados los vasos sanguíneos, ¿no? Como por ejemplo las que están presentes en ciertas enfermedades asociadas al tejido conectivo, ¿no? Como las colagenopatías u otras enfermedades autoinmunes, ¿ya? Ahora, los síndromes purpúricos generalmente se clasifican de si hay o no un recuento disminuido de el número de plaquetas. Estos pueden ser trombocitopénicos o pueden ser no trombocitopénicos. De los trombocitopénicos tenemos al PTI o a la trombocitopenia inmunoprimaria, como le mencionaba, al PTT, que viene a ser a la púrpura trombocitopénica trombótica, otros cuadros sindrómicos un poquito más raros, que vienen a ser el síndrome de Casabat-Merritt, o algunas condiciones congénitas, como por ejemplo la enfermedad de Wiskott-Aldrich. En cuanto se refiere a los no trombocitopénicos, esto generalmente hace referencia a la condición en la que existe este, eh, en la que existe un defecto cualitativo del recuento de plaquetas, un defecto cualitativo del recuento de plaquetas. Entonces, estos pueden estar asociados, pues, ¿no? A una alteración en ciertos receptores o en ciertas proteínas, como vienen a ser las glicoproteínas que están en la superficie plaquetaria, como por ejemplo la trombostenia de Glasman, la enfermedad de Bernard-Solier, ciertas hepatopatías crónicas que también puede ocasionar púrpuras no trombocitopénicas, el uso de antiagregantes como la aspirina, el clopidogrel, pueden afectar también la funcionalidad de las plaquetas, y esto puede condicionar a que tenga trastornos de sangrados también, algunas vasculitis, ¿no? Que están asociadas a ciertas colagenopatías, u otras enfermedades como por ejemplo la enfermedad de Henoch-Schönlein, entre otras más. Ahora, este cuadrito nos permite observar cuáles son las diferencias clínicas, ¿no? Las características clínicas que existen entre la púrpura, petequia, equimosis y angioma aracniforme, que vienen a ser lesiones que aparecen en la superficie de la piel, que a veces suelen asemejarse, que a veces suelen ser similares, ¿ya? La púrpura, por ejemplo, viene a ser aquella lesión que es de color rojo violácea. En general, estas tres de aquí tienen la misma coloración, rojo violácea. Lo que las va a diferenciar es el tamaño, ¿sí? El tamaño, y que a la presión estas no van a desaparecer, porque estos son pequeños sangrados, microhemorragias, sangrados pequeños, los dos primeros, y estos sí son sangrados un poco más considerables. La púrpura entonces pues es una lesión de color rojo violácea que a la presión no va a desaparecer y que cuyo tamaño viene a ser mayor a 5 centímetros. Como causas frecuentes de estos tenemos algunos defectos intravasculares o procesos infecciosos, en las que puede haber también pequeñas microhemorragias, ¿no? En el caso de las petequias, es similar a las púrpuras, también son de color rojo violácea, que no desaparecen a la presión, pero que en tamaño son menores al anterior. Estas miden menos de 5 centímetros, o sea, menos de 0,5 centímetros, perdón. En términos prácticos, las púrpuras vienen a ser, en la mayoría de casos, la confluencia
de las petequias. Es decir, las petequias aparecen, estas se unen con otras y vienen a formar pequeñas lesiones un poquito más grandes que vienen a ser las púrpuras, ¿ya? Estas púrpuras, cuando se localizan en regiones de mucosa, se les conoce como las púrpuras húmedas. Las equimosis, por otro lado, también son lesiones rojo-violáceas que no desaparecen a la presión, pero el tamaño es mucho mayor a comparación de las otras lesiones, ¿no? Y puede ser variable. Puede medir 1 centímetro, 2 centímetros, 10 centímetros, dependiendo de muchas características, ¿no? A veces las equimosis pueden ser espontáneas o pueden ser también traumáticas. Entonces va a depender de eso también el tamaño, la presentación. Y el angioma aracniforme, que a veces se les suele confundir con las petequias, vienen a ser pequeños defectos vasculares, ¿no? Que algunas veces se les conoce como las arañitas vasculares. Estas, a diferencia de las petequias, si uno las presiona, sí suelen desaparecer. Y generalmente estas se asocian pues a enfermedades hepáticas, cuadros carenciales como la deficiencia de vitamina B, o en algunos casos puede ser también de carácter idiopático. Entonces aquí tenemos algunas imágenes de cómo se ven unas petequias en las extremidades, por ejemplo, en ambos miembros inferiores, pequeñas lesiones que al confluir pueden formar las púrpuras, que vienen a ser estas de aquí, lesiones mucho más grandes. Les mencionaba que si estas lesiones o microhemorragias aparecen en las mucosas, se le considera como púrpuras húmedas. Y estas de aquí, que vienen a ser lesiones rojo-violáceas de tamaño un poco más considerable, que también suelen aparecer en la piel, vienen a ser las equimosis. Entonces, hablemos acerca de lo que viene a ser la trombocitopenia inmune. La trombocitopenia inmune, como les mencionaba, es un trastorno hemorrágico básicamente de carácter autoinmune y es adquirido. Este se va a caracterizar porque existe una disminución en cuanto se refiere al recuento de plaquetas, que por lo general está por debajo de 100.000, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? A que nuestro organismo, por causas que no se conocen específicamente, empieza a generar anticuerpos. Anticuerpos que van a destruir los antígenos de las plaquetas y por ende van a fragmentar a las plaquetas. Por otro lado, dentro de la fisiopatología de la trombocitopenia inmune, aparte de que estos anticuerpos afectan a las plaquetas que están circulando en sangre, también afectan a la maduración y a la formación o a la fragmentación, perdón, de los megacariocitos, que vienen a ser las células progenitoras, en este caso las células precursoras de las plaquetas, ¿no? Que se encuentran a nivel de la médula ósea en el tejido hematopoyético. Ahora, la trombocitopenia inmune es una patología o es una condición que básicamente su diagnóstico es de exclusión, que quiere decir que tienes que haber descartado otras patologías de base que con mayor frecuencia también suelen presentar trombocitopenias inmunes, o también descartar que el cuadro de trombocitopenia o el recuento disminuido de plaquetas menor a 100.000 se deba a otros efectos secundarios que pueden ser procesos infecciosos, enfermedades crónicas, por ejemplo, ¿no? Y esta trombocitopenia, de acuerdo a su tiempo de presentación, se clasifica en las siguientes, ¿no? Tenemos una trombocitopenia inmunoprimaria reciente, aquella cuyo diagnóstico se ha hecho en un periodo de 3 meses, más o menos. La trombocitopenia idiopática persistente es aquella que se manifiesta en un periodo mayor a 3 meses y hasta los 12 meses desde el diagnóstico. Y la trombocitopenia idiopática crónica es aquella en la que el recuento pues, de plaquetas menor a 100.000 perdura más allá de los 12 meses desde el diagnóstico, ¿ya? Entonces, esas definiciones también hay que tomarlas en consideración, hay que tomarlas también en cuenta. En cuanto a su epidemiología, eh, la incidencia del PTI básicamente oscila entre 1 a 6 casos por cada 100.000 habitantes al año, ¿no? Se puede presentar a cualquier edad, pero su pico mayor de presentación se da en las personas adultas mayores, mayores de 60 años, ¿no? Y la distribución en cuanto a género es casi similar, es casi equitativa entre hombres y mujeres, pero por ahí se ha visto un poquito de mayor incidencia en el género femenino, ¿no? La edad de presentación que con mayor frecuencia se da es en los mayores de 75 años y su prevalencia
está dada pues de 9 a 20 casos por cada 100.000 habitantes al año. Y en el caso de los niños, de 8 casos por cada 1.000 niños. Eh, Aquí también cabe mencionar que la incidencia va a aumentar acorde aumente también la edad. Y el riesgo de mortalidad en una persona que tiene el PTI es de 1,3 a 2,2 veces mayor que cualquier persona de la población en general. En cuanto a la fisiopatología, les mencionaba que en tu organismo o en tu cuerpo el recuento disminuido de plaquetas básicamente se da por una destrucción periférica que va a estar mediada por anticuerpos. ¿Qué quiere decir? Que por causas que no se conocen en el contexto de una trombocitopenia primaria o por causas secundarias asociadas, por ejemplo, a procesos infecciosos, tu organismo, tu cuerpo va a producir antígenos, ¿no? Anticuerpos. Estos anticuerpos se van a adherir a los antígenos o a los receptores que se encuentran dentro de la superficie de las células y estas van a activar a los linfocitos T citotóxicos, quienes se van a encargar de destruir, ¿no? De lisar a través de los macrófagos a todas estas plaquetitas. Estos, por otro lado, lo que van a hacer también es inhibir la maduración de los megacariocitos y por ende también va a haber una disminución en la producción de las plaquetas. Entonces, en el PTI, los mecanismos por el cual existe una disminución de recuento de plaquetas, uno es porque existe una destrucción periférica de las plaquetas circulantes y dos, que por los anticuerpos que se han formado a partir de los linfocitos T, va a haber una inhibición, ¿no? O un cese en la formación o producción de las plaquetas a partir de los megacariocitos a nivel de la médula ósea, ¿ya? Aquí otra imagen en la que se puede observar que los linfocitos T van a producir anticuerpos. Estos anticuerpos lo que van a hacer es adherirse a la superficie plaquetaria, los cuales después van a ser fagocitados por los macrófagos y lisados a su vez. Por otro lado, estos anticuerpos también viajan a través del torrente sanguíneo, llegan a lo que viene a ser la médula ósea, inhiben la maduración de los megacariocitos y por ende disminuye la formación de las plaquetas. Y esto se manifiesta pues con un recuento disminuido de plaquetas cuando uno hace el control del hemograma. ¿Y cómo es el cuadro clínico? Eh, Como estamos hablando de un recuento de plaquetas disminuido, la manifestación clínica más importante va a ser el sangrado, que se presenta hasta en un 2/3 de los pacientes que debutan con PTI, ¿no? Y generalmente este sangrado se va a manifestar a nivel de la piel o a nivel de las mucosas. Es decir, el paciente puede llegar a la emergencia con gingivorragia, epistaxis, puede llegar con petequias, puede llegar con equimosis que a veces suelen aparecer de manera espontánea o en algunos casos cuando el sangrado es severo, compromete órganos vitales, puede venir, por ejemplo, con hemorragia gastrointestinal o puede venir con hemorragias a nivel del sistema nervioso central, es decir, pueden hacer un ACV isquémico. Entonces, lo más frecuente, pero es que se presenten sangrados a nivel de piel y mucosas. Ahora, la severidad del sangrado también puede ser variable. Ojo, esto es independiente del recuento de plaquetas. El paciente puede tener en el PTI o en la trombocitopenia inmune, perdón, un recuento de plaquetas de 10.000, pero no sangrar, así como también tener un recuento de plaquetas de 60.000 y sangrar, ¿no? Y sangrar de manera masiva, de manera profusa. Entonces, no hay una correlación en cuanto se refiere al recuento de plaquetas en relación a la manifestación de sangrado, a diferencia de otras patologías, ¿no? En la que se sabe que cuando existe un recuento de plaquetas menor a 10.000, el riesgo de sangrado es mucho mayor, es mucho más alto, pero en el contexto de una trombocitopenia inmune, esta relación como que no es muy concordante. El paciente puede estar con plaquetas de 3.000, puede estar con plaquetas de 5.000 y no te sangra, ¿no? Salvo por ahí tenga de repente algún proceso infeccioso que condiciona que el paciente tenga fiebre, la fiebre de por sí consume plaquetas y ahí sí pues puede sangrar. Pero si el paciente solamente viene por manifestaciones de sangrado, no tiene ninguna otra enfermedad subyacente, pueda que con ese recuento no sangre,
así como también pueda que tenga un recuento de plaquetas de 30.000, 40.000 y el paciente empieza a tener manifestaciones sangradas. Ahora, el sangrado se clasifica básicamente de acuerdo a la presentación clínica que tenga el paciente, ¿no? Se considera como un sangrado crítico cuando este sangrado va a condicionar a que el paciente presente inestabilidad hemodinámica, haya compromiso respiratorio, haya compromiso neurológico, ¿no? Es decir, cuando exista, por ejemplo, en sangrado intracraneal, sangrado intraocular, puede haber sangrado retroperitoneal a nivel pericárdico o intramuscular. Entonces, el sangrado crítico es aquella que va a condicionar a que el paciente entre en un cuadro de inestabilidad hemodinámica y afecta generalmente a órganos vitales, ¿no? Importantes como el aparato respiratorio, el sistema nervioso central o inclusive también el sistema cardiovascular, en este caso el corazón. Se considera que el sangrado es grave cuando existe una disminución en el recuento de la hemoglobina en relación a más de 2 gramos por decilitro respecto al basal. Quiere decir, si el paciente, por ejemplo, tiene 14 de hemoglobina, pero ha estado sangrando y ese sangrado ha condicionado a que tenga una disminución en el valor de la hemoglobina, o sea, llega a 12, ya este sangrado se le considera como grave, ¿no? Y si hay un sangrado, por ejemplo, que se está manifestando de manera activa al momento de la evaluación, pues estos generalmente requieren pues que se le transfunda, ¿no? Más de dos o más unidades de paquete globular, ¿no? Ahora, el sangrado leve es aquella pues que solamente afecta la mucosa, ¿no? La piel o las mucosas, es decir, puede que tenga petequias húmedas o, perdón, púrpuras húmedas, un pequeño sangrado por ahí de las encías, gingivorragia o una epistaxis, esos se consideran como sangrados leves, ¿ya? Y aquí un dato importante es que en los casos de los pacientes con trombocitopenia inmune, el sangrado va a aumentar de acuerdo a aumente la edad y de acuerdo también aumente las comorbilidades, ¿no? Y generalmente el sangrado pues es espontáneo con un recuento de plaquetas menor a 20.000, eso es lo que las guías nos dicen. Pero como les mencionaba y hago referencia aquí en este acápite de que no hay una correlación establecida, ¿no? En cuanto se refiere al número de recuento de plaquetas con la manifestación de sangrado. O sea, esto lo interpretas como que el paciente puede tener plaquetas en 5.000, no te sangra, así como que el paciente puede tener plaquetas 30.000 y te va a sangrar. ¿Vean? No hay una correlación directa respecto a esto. A ver. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico de la trombocitopenia inmune? Como ya les mencionaba, la trombocitopenia inmune es un diagnóstico de descarte, o sea, tienes que haber descartado inicialmente otras patologías que condicionan una disminución del recuento de plaquetas para que tú recién puedas hacer el diagnóstico de PTI. Esto entonces, ¿qué implica? Que tienes que hacer un screening, un estudio completo, ¿no? Entre los estudios básicos que nosotros usualmente pedimos viene a ser el hemograma, ¿no? Con los reticulocitos para ver si es que esa plaquetopenia también no está asociado, por ejemplo, a una anemia hemolítica, ¿no? En los casos, por ejemplo, del síndrome de Evans o en los casos, por ejemplo, de las púrpuras trombocitopénicas trombóticas, hay que hacer un extendido de sangre periférica y ver, pues, ¿no? Las características morfológicas de las plaquetas. Hay condiciones neoplásicas como por ejemplo las leucemias que también pueden presentarse con plaquetas bajas, ¿no? Que también a veces se acompañan con leucopenia o anemia. Hay que hacer un estudio importante de la coagulación, ya que pueden haber condiciones también asociadas como deficiencias de ciertos factores de la coagulación o condiciones adquiridas como la hemofilia adquirida o la enfermedad de von Willebrand, que también pueden condicionar a que el paciente tenga sangrado y que a veces se puede confundir con sangrado por plaquetas bajas. Un estudio bioquímico, un dosaje de inmunoglobulinas. Es importante, como les mencionaba, hacer un test de Coombs, ya que hay algunas condiciones en las que existe una trombocitopenia inmune que también se puede asociar a anemias hemolíticas, como los casos del síndrome de Evans.
Hay que descartar procesos infecciosos virales que también pueden condicionar a que el paciente tenga trombocitopenia secundaria a infecciones, como por ejemplo infección por VIH, infección por hepatitis B, hepatitis C. Otras infecciones que también con bastante frecuencia se asocian a plaquetas bajas es infección por HTLV1, infección por virus Epstein-Barr, también infección por citomegalovirus, se asocia a disminución de plaquetas. Es importante también ahí hacer un perfil TORCH. En el contexto, por ejemplo, si se piensa de que existe una condición neoplásica de base o una condición hematológica de base que esté afectando la producción de las plaquetas, se recomienda hacer un aspirado de médula ósea. No a todos los pacientes con plaquetas inicialmente se pide aspirado o biopsia de hueso. Este estudio de aspirado y biopsia de hueso generalmente se hace en aquellos pacientes que tú sospechas de trombocitopenia inmune, le has dado tratamiento, pero sin embargo existe refractariedad, es decir, no hay respuesta a tratamiento. En ese contexto, sí está indicado el estudio de la médula ósea aspirado y hacerle biopsia de hueso. Otros estudios que también se tienen que ir buscando es enfermedades no autoinmunes que puedan estar asociadas a recuento de plaquetas bajas. Por ejemplo, el síndrome antifosfolipídico, a veces su manifestación puede ser plaquetopenia, asociada también a cuadros de trombosis. Infecciones, por ejemplo, por lupus, a veces puede tener este lupus, puede debutar con manifestación o compromiso hematológico y cuya manifestación única puede ser, pues, no plaquetopenia. Hay que solicitar estudios también de otros anticuerpos, como anticuerpos tiroideos. Aquí, este comentario que hacen del Helicobacter pylori también se ha visto que tiene bastante asociación con lo que vienen a ser las trombocitopenias inmunes secundarias a este proceso infeccioso. Entonces también es importante hacer un screening para descarte de Helicobacter pylori en aquellos pacientes en los que se sospeche de una trombocitopenia inmune secundaria. Y en este cuadro, por ejemplo, existen ciertas condiciones, ¿no? En las que nosotros debemos pensar para hacer el diagnóstico diferencial y descartar que no sea una trombocitopenia inmune. Descartar, por ejemplo, condiciones de pseudotrombocitopenia, ¿no? En la que el paciente pues no presenta ningún síntoma de sangrado, solamente es un hallazgo incidental que tú encuentras en el laboratorio. Enfermedades renales o enfermedades hepáticas crónicas que también pueden causar o condicionar trombocitopenias, síndromes mielodisplásicos, leucemias agudas, como les mencionaba. Para esto es importante evaluar en el hemograma la presencia de otras citopenias o algunos hallazgos morfológicos anormales, ¿no? En un extendido de la mina periférica. Otras condiciones benignas también, como viene a ser la aplasia medular, que es una condición en la que existe destrucción de las células madre hematopoyéticas y por ende no existe una producción adecuada tanto de los leucocitos, los megacariocitos, ni tampoco los precursores eritropoyéticos, ¿no? Aquí generalmente se ve asociado a una pancitopenia cuando se hace un estudio de hemograma. Otras condiciones genéticas también es importante, ¿no? Descartar que no esté asociado a enfermedades en las que existe un defecto cualitativo ya de las plaquetas, la púrpura trombocitopénica trombótica, que viene a ser una microangiopatía trombótica en la cual nosotros encontramos disminución del recuento de plaquetas, pero asociado a una anemia hemolítica microangiopática, no autoinmune, ¿ya? Existe también algunas trombocitopenias que están asociadas al uso de ciertos fármacos, como por ejemplo las trombocitopenias asociadas al uso de heparinas, no heparinas de no fraccionadas, heparinas de bajo peso molecular. También el uso de otros medicamentos, ¿no? Otras drogas que pueden condicionar a que el paciente tenga plaquetopenias secundarias que solamente son transitorias, ¿no? Drogas como por ejemplo el uso de la vancomicina, algunos medicamentos antituberculosos como por ejemplo la rifampicina, el paracetamol, por ejemplo, también te puede ocasionar, si tienes un uso prolongado o descontrolado, episodios de trombocitopenia, a otros desórdenes linfoproliferativos, como por ejemplo la leucemia linfocítica crónica, el linfoma no Hodgkin. Aquí tú tienes que evaluar pues, si el paciente presenta o no síntomas B que te puedan hacer sospechar de un síndrome linfoproliferativo.
estados de inmunodeficiencias, ¿no? Hipogamaglobulinemias, VIH, colitis, entre otras cosas más como están aquí, ¿no? En el cuadro de infecciones. Y esto también que les mencionaba, ¿no? El síndrome de Evans es aquella trombocitopenia inmune que también está asociada a anemia hemolítica por anticuerpos, ¿no? Por anticuerpos calientes, por anticuerpos IgG, ¿ya? Eso también es importante descartar. O sea, si tú ves un paciente que tiene solamente trombocitopenia, ya descarta las causas de trombocitopenia, causas secundarias. Pero si por ahí ves que el paciente tiene trombocitopenia, pero también tiene anemia y no estás evidenciando pérdidas de sangre que te explique el porqué de la anemia, sospecha que también tiene una condición de anemia hemolítica subyacente, ¿no? Que puede estar asociada a un síndrome de Evans o que puede también estar asociada a un PTT. Entonces, ¿cuál es el algoritmo de manejo de la trombocitopenia inmune? Tú, por ejemplo, evalúas al paciente y tienes trombocitopenia aislada. Entonces, como ya hemos mencionado inicialmente, le pides todo el screening para descartar otras condiciones de base, ¿no? Condiciones de base que te pueden estar ocasionando esta trombocitopenia, o sea, descartar que no tenga enfermedades crónicas, enfermedad renal, enfermedad hepática, infecciones tales como VIH, infección por hepatitis B, ¿no? Ver lo que es el tema de la coagulación. Si todo esto está bien, ¿no? Y el paciente, o si encuentras de repente por aquí algún hallazgo, se me ocurre, encuentras cirrosis hepática y ves que la cirrosis explica la trombocitopenia, entonces pues nada, no se lo maneja como trombocitopenia autoinmune y se le da el tratamiento de acuerdo a los hallazgos que tú puedas encontrar. Sin embargo, al tener la trombocitopenia, le haces todos estos exámenes y descartas todo esto, entonces por descarte tú ves que el paciente sí probablemente tenga una condición compatible con trombocitopenia inmune primaria, vas a evaluar en primer lugar el estado hemodinámico del paciente. Si el paciente, por ejemplo, tiene un sangrado crítico, ¿no? Que compromete órganos vitales y tienes tú la sospecha de que es una trombocitopenia inmune primaria, ahí el manejo inicial de emergencia es subir rápidamente el recuento de plaquetas. Y el medicamento que nosotros utilizamos para aumentar este recuento de plaquetas viene a ser el uso de inmunoglobulinas, ¿ya? Inmunoglobulinas a dosis de 1 gramo por kilogramo de peso al día. Le puedes dar por un periodo de 2 a 3 días. Esto lo que va a hacer es que el recuento de plaquetas suba de manera acelerada, pero la duración no es prolongada. O sea, tú tienes un paciente que tiene sangrado por plaquetas bajas, ¿no? Compatible con PTI, tú le das inmunoglobulina, te hace un pico, pero después en el lapso de unos días, 48, 72 horas, te vuelve a bajar. Entonces, para evitar que esta recuperación de plaquetas caiga nuevamente y tú lo mantengas en una meseta, concomitantemente al uso de inmunoglobulinas, tenemos que dar corticoterapia, ¿no? A dosis altas. Puede ser pulsos de metilprednisolona o pulsos de dexametasona. Usualmente nosotros preferimos utilizar los pulsos de dexametasona, cuya dosis viene a ser 40 miligramos en pulsos cada 24 horas por un periodo de 4 días. Y de ahí hacemos el seguimiento. Pero en el caso de que el paciente tenga un sangrado crítico, lo inicial que damos es inmunoglobulinas. Después de las inmunoglobulinas, damos transfusión de plaquetas. ¿Por qué? A ver, antes, si tú ya tienes el diagnóstico de trombocitopenia inmune y tú sabes que hay anticuerpos contra las plaquetas, en estos pacientes, si no hay sangrado, no se recomienda hacer transfusión de plaquetas. ¿Por qué? Porque como las plaquetas se están destruyendo por la presencia de anticuerpos, por más que tú le transfundas, ese paciente no va a recuperar las plaquetas porque existe un mecanismo autoinmune que las está destruyendo. Entonces, antes de realizar una transfusión, tú lo que tienes que hacer es contrarrestar o inactivar esos anticuerpos a través de la administración de inmunoglobulinas.
Una vez que ya has contrarrestado eso como medida de rescate, de urgencia, le das la inmunoglobulina y después de eso recién le das la transfusión de plaquetas. Esto solo en el contexto de que el paciente tenga un sangrado importante que comprometa la vida. Pero por otro lado, si el paciente está estable, tiene un recuento de plaquetas, ya sea menor a 30.000 o mayor a 30.000, y si presenta o no presenta sangrado, la conducta es distinta. Por ejemplo, si tú tienes un paciente que tienes el diagnóstico de trombocitopenia inmune, pero tiene un recuento de plaquetas mayor a 30.000 y no está sangrando, tú lo que puedes hacer es observarlo, nada más. Porque aquí no se recomienda la transfusión, como ya les he mencionado. Si es un paciente que tiene anticuerpos, lo que tú necesitas es tratar los anticuerpos, es decir, inactivarlos, ¿no? Inmunosuprimir. En estos casos, a veces nosotros lo que solemos dar es terapia corticoide bioral, que es de manera ambulatoria y observamos, hacemos un seguimiento ambulatorio por consulta externa. Aquí solemos dar este tratamiento corticoide con prednisona a dosis de 1 miligramo por kilogramo al día, ¿no? Y ese tratamiento generalmente se da entre 4 a 6 semanas. Después de ese tiempo se tiene que hacer un destete progresivo, no súbito, no brusco de los corticoides para evitar también, ¿no? Que el uso excesivo o los efectos secundarios del uso excesivo pues, de corticoides, ¿no? Que viene a ser las hiperglicemias, el síndrome de Cushing, a veces puede ocasionar también trastornos hipertensivos. Entonces, una vez que ya se tenga respuesta, es decir, un recuento mayor a 100.000, vas quitando los corticoides, pero tiene que ser de manera progresiva. Y esta respuesta a veces se puede manifestar entre 4 a 6 semanas, ¿no? Si tú le das un manejo ambulatorio. Pero si el paciente, por ejemplo, tiene menos de 30.000 y tiene un sangrado activo, pero ese sangrado no compromete la vida o no está comprometiendo órganos vitales, tú lo que puedes hacer es darle un manejo intrahospitalario y aquí no utilizamos inmunoglobulina, solo utilizamos corticoides a dosis altas, ¿no? Como les mencionaba. Dexametasona, algunos también recomiendan el uso de prednisona y las inmunoglobulinas es opcional, dependiendo mucho de la indicación del médico que en este caso está evaluando al paciente. Y si después de esto tú tienes respuesta, ya le puedes dar de alta y le haces el seguimiento ambulatorio y le continúas la terapia corticoide de manera ambulatoria. Sin embargo, en estos dos contextos, si tú al paciente no tienes respuesta, es decir, ha fallado tu primera línea de tratamiento, tienes que evaluar otras condiciones que inicialmente no has evaluado. Es decir, acá ya buscas condiciones autoinmunes como por ejemplo, descartas descartas artritis reumatoide, haces un aspirado de médula ósea para ver, pues, ¿no? Que el paciente no tenga una condición hematológica de base, como por ejemplo una neoplasia linfoproliferativa del tipo LLC, linfoma, síndrome mielodisplásicos, entre otras cosas más. Abordas también el estudio de otras condiciones infecciosas, tales como infecciones por Helicobacter pylori, Epstein-Barr virus, citomegalovirus, lo que les mencionaba, y el virus B19, ¿no? Ahora, si tú, por ejemplo, encuentras que tiene el paciente un ANA positivo, entonces ya sabes que esta trombocitopenia es secundaria, ¿no? A esta condición de base. Entonces, ya no le das manejo de soporte y le das el tratamiento que corresponde para la enfermedad subyacente. Sin embargo, si el paciente no tiene algún estudio positivo, entonces sigues todavía con la sospecha de que puede ser una trombocitopenia idiopática primaria. Aquí entonces ya le das otros tratamientos de segunda línea, como por ejemplo el uso de anticuerpos monoclonales, como es el caso de rituximab, que también solemos utilizar en aquellos pacientes que han sido refractarios a terapia corticoide. Existen otras terapias también inmunosupresoras, como por ejemplo el uso de inmunomoduladores, tales como la ciclosporina, la ciclofosfamida. A veces utilizamos también otros medicamentos inmunosupresores como la azathioprina, el danazol, o a veces también utilizamos algunos citostáticos como la vincristina, ¿no? Como terapia de segunda línea. Si hay respuesta a este tratamiento, lo mismo. Hay que hacer un seguimiento ambulatorio y le damos el manejo por consulta externa.
Pero si es que en caso no hay respuesta, intentas buscar una causa, ¿no? Que te pueda estar explicando del por qué el paciente no responde. Entonces ya te vas al estudio de condiciones genéticas, ¿no? Subyacentes. Ahí ya los exámenes son un poquito más profundos, más especializados para tratar de identificar la causa del por qué no está respondiendo, ¿no? Y si el paciente, por ejemplo, si hay algún estudio o una condición de base que te explique del porqué de la trombocitopenia, ya le tienes que dar el tratamiento que corresponde. Pero si a pesar de estos estudios no logras identificar algo que te explique esa trombocitopenia, igual lo sigues considerando como trombocitopenia idiopática primaria y le das el tratamiento que corresponde, ¿no? Ya en la mayoría de los casos, si el paciente es refractario a múltiples líneas, o sea, es decir, ya has utilizado, has agotado y el tratamiento médico, la última alternativa que se piensa es la esplenectomía, ¿no? Es decir, sacas el vaso, que es el lugar en donde se produce la destrucción de las plaquetas a través de los macrófagos que forman parte del sistema reticular endotelial. Y esto pues lo que va a hacer es que tu recuento de plaquetas nuevamente aumente, ¿ya? Pero hay algunas veces en las que la esplenectomía falla, es decir, el paciente a pesar de ser esplenectomizado sigue destruyéndose plaquetas y ahí ya el manejo es mucho más especializado, ¿no? Con múltiples terapias u otras drogas más actuales que se utilizan para el manejo de este tipo de pacientes. En cuanto a líneas de tratamiento, como les mencionaba, si el paciente está inestable y hay un sangrado importante que compromete la vida, ustedes ya saben, la terapia es inmunoglobulinas, ¿ya? Nosotros utilizamos este esquema, generalmente la dosis de 1 gramo por kilogramo de peso, de 1 a 2 días, hasta 3 días le puedes dar, ¿no? El tiempo de respuesta, como les mencionaba, puede ser 24 hasta 72 horas, acá te consideran 4 días, pero la respuesta es transitoria. Les mencionaba que solamente te hace un pico, pero este pico no te dura mucho porque vuelve a bajar. Entonces, para evitar esa caída, para que tú mantengas el recuento de plaquetas en valores normales, nosotros lo que damos es tratamiento corticoide. Usualmente utilizamos lo que viene a ser dosis altas de dexametasona, cuya indicación es la siguiente, ¿no? Dosis de 40 miligramos en pulsos por día por 4 días, ¿no? Y esto lo podemos repetir de 2 a 4 ciclos cada 15 días, ¿ya? Esto dependiendo pues de la respuesta que haya tenido el paciente. Si por ejemplo con una primera dosis o con un primer ciclo tú ves que tiene respuesta, entonces ya no necesitas darle un segundo curso. Pero ¿qué pasa si tú les has dado un primer curso de pulso de dexametasona? Han pasado 2 semanas y ves que no hay una respuesta favorable o no hay una respuesta completa. Solo tienes una respuesta parcial o no hay respuesta, le puedes dar un segundo ciclo. Y después de 3 cursos, si ves que ya el paciente no responde, entonces probablemente este paciente pues sea refractario, ¿no? Y fíjense ustedes que al igual que la prednisona, la duración de la respuesta tampoco no es que sea al 100%, solamente es entre un 30 a un 50%. Y los efectos secundarios pues del uso de corticoides es esto, ¿no? La ganancia de peso, el síndrome de Cushing, puede haber desórdenes gastrointestinales, causa hiperglicemias, ¿no? Diabetes secundarias al uso de corticoides, hiperglicemias por secundaria al uso de corticoides, puede haber también trastornos hipertensivos, ¿no? El uso prolongado de corticoides también te puede condicionar a estados de inmunosupresión en la que el paciente pueda tener pues alto riesgo también de procesos infecciosos. En los pacientes que son adultos mayores, las guías recomiendan que cuando utilices tu corticoides a dosis altas, des terapia profiláctica. Usualmente nosotros utilizamos lo que viene a ser la sulfamethoxazol con trimethoprim. Ahora, otras terapias de segunda línea que en la actualidad se están utilizando bastante vienen a ser los análogos de trombopoyetina, ¿no? La trombopoyetina, pues, es una hormona que se produce, es una proteína, una hormona que se produce o se sintetiza a nivel del hígado. Esta trombopoyetina lo que hace es actúa sobre la médula ósea y estimula la proliferación y maduración de los megacariocitos. Entonces, existen medicamentos análogos de la trombopoyetina, como por ejemplo el trombopac, que se utiliza en aquellos pacientes, por ejemplo, que han tenido refractariedad
a tratamiento corticoide, pero las guías actuales inclusive te dicen que estas terapias ya deberían ser utilizadas como terapias de primera línea en estos pacientes, ¿no? Para evitar básicamente todos los efectos secundarios que pueden presentar y en comparación a los corticoides se está viendo pues, ¿no? que tiene una tasa de respuesta del 40 al 60%, ¿no? Sin embargo, de estos, solo el 10 al 30% mantienen una respuesta, ¿no? Después de suspender el tratamiento. Otros medicamentos también tenemos pues el romiplostim, que también se utiliza para el manejo de las trombocitopenias que son refractarias. En nuestro medio nosotros utilizamos inicialmente terapia corticoide como primera línea. Como segunda línea utilizamos estas otras terapias de aquí, terapias inmunosupresoras como la ciclosporina, la azathioprina, a veces utilizamos el micofenolato también. Si no tenemos esto, utilizamos el danazol, la ciclofosfamida, cuyas tasas de respuesta, si se dan cuenta, también son bastante buenas, pero no son muy duraderas o no se ha hecho un estudio en la que se haya visto pues cuánto tiempo te dura la respuesta, ¿no? La respuesta inicial es bastante buena, pero eh, la terapia de mantenimiento, cuán efectiva es, todavía no hay reportes muy establecidos o no muy claros. Después de que nosotros hayamos utilizado estas líneas, recién utilizamos los análogos de trombopoyetina como tercera línea, ¿ya? En nuestro medio. Pero las guías actuales ya te dicen que puedes utilizar estos medicamentos como terapias de primera línea. En los casos, por ejemplo, en los que haya fallado al uso de corticoides o que de repente haya fallado a otras terapias inmunosupresoras, otros medicamentos que también solemos utilizar como rescate vienen a ser los anticuerpos monoclonales, como es el rituximab, ¿ya? Cuya tasa de respuesta también es bastante alta, ¿no? De 60 al 80%, casi la mayoría tiene esta tasa de respuesta y tiene una tasa de duración de la respuesta también considerable, ¿no? Entre un 40 a 50%, ¿ya? Y si tú has utilizado todas esas terapias, ¿no? Y ves que el paciente ya no tiene o sea, ya no tiene respuesta a ninguno de los tratamientos médicos, la última opción que se le ofrece al paciente es, pues, no el tratamiento quirúrgico, es decir, realizarle una esplenectomía. Se ha visto que esta tiene una tasa de respuesta del 75 al 90%, pero solamente un 50-70% mantienen esa respuesta. El resto puede recaer o puede hacerse refractario. Y dentro de los efectos secundarios que tiene, básicamente es, pues, ¿no? La aparición de infecciones por gérmenes encapsulados, eventos trombóticos que también pueden manifestarse e inclusive aumenta el riesgo de padecer cáncer, ¿no? En aquellos pacientes que son esplenectomizados. Y aquí algunas definiciones, como ya para terminar, en cuanto se refiere a respuestas, ¿no? De tratamiento. Se considera un paciente que es córtico dependiente cuando necesita, ¿no? Recibir dosis mayores a 5 miligramos al día de corticoides o algún otro tratamiento corticoide equivalente, ¿no? Para poder mantener un recuento de plaquetas mayor a 30.000, ¿no? Significa que es un paciente córtico dependiente. Nosotros consideramos que el paciente tiene una respuesta temprana cuando el recuento de plaquetas es mayor a 30.000. Consideramos que el paciente tiene una respuesta completa, ¿no? Cuando el recuento de plaquetas es más de 100.000. Entonces, en ese caso que nosotros hacemos, ya vamos quitando, vamos disminuyendo la dosis, ¿no? De los corticoides. Pero a veces pasa que en ese descenso, en ese tapering, ves que el recuento de plaquetas va bajando, va descendiendo según los controles que le hagas. Entonces, cuando le vuelves a administrar los corticoides, el recuento de plaquetas otra vez vuelve a subir. Entonces, eso a ti te está indicando pues, que el paciente probablemente sea córtico dependiente, ¿no? En ese contexto, ¿cómo lo manejas? Tratas de darle terapia dual, es decir, le das otra terapia inmunosupresora, puede ser ciclosporina, puede ser danazol, micofenolato, aciatropine, lo que tú puedas considerar, y le das concomitante también la prednisona. Y a la par,
vas quitando, vas reduciendo la dosis de la prednisona y lo vas dejando con la otra terapia inmunosupresora, para que de esta forma el paciente no sea tan corticodependiente y también puedas disminuir los efectos secundarios de los corticoides. ¿Ya? Y una respuesta durable se le considera cuando el paciente, por ejemplo, tiene un recuento de plaquetas mayor a 30.000 o que tenga un recuento de plaquetas el doble respecto al control inicial basal en un periodo de 6 meses. Una respuesta temprana cuando el recuento de plaquetas es mayor a 30.000 al haber iniciado tratamiento en el control de una semana. Y una respuesta inicial es cuando el paciente tiene un recuento de plaquetas mayor a 30.000 en un periodo de un año. Eh, Aquí ya hemos definido lo que viene a ser el sangrado mayor, sangrado importante, ¿no? Sangrado leve, cuando es un PTI de reciente diagnóstico, aquel que tiene menos de 3 meses de diagnóstico, un PTI persistente, aquel que tiene pues entre 3 a 12 meses de diagnóstico, un PTI crónico, aquel que tiene más de 12 meses de diagnóstico. Y lo que les mencionaba, ¿no? Que la respuesta completa o la remisión es cuando el recuento de plaquetas es más de 100.000, ¿ya? Y esta se mantiene en un periodo mayor de 12 meses, es decir, se mantiene en un año. Y para terminar, algunas conclusiones. Les decía entonces que la definición de trombocitopenia inmune es cuando existe un recuento de plaquetas menor a 100.000 por milímetro cúbico, ¿no? En aquel paciente o en aquella persona en la que no se ha identificado una causa secundaria que condiciona la plaquetopenia. Es decir, la trombocitopenia inmune es un diagnóstico de exclusión, ¿ya? Ahora, pacientes que tienen trombocitopenia inmune primaria y que tengan un sangrado importante, ¿no? Que compromete la vida. Inicialmente el manejo lo damos con inmunoglobulinas. Recuerden, las inmunoglobulinas son terapias de rescate en aquellos pacientes que tienen un sangrado importante que pueda comprometer la vida. Pero esta, su respuesta no es duradera, solamente te hacen un pico y después vuelven a bajar. Para eso lo que tú necesitas hacer es darle tratamiento corticoide, ¿no? Para poder mantener el recuento de plaquetas en parámetros aceptables. Y después de la inmunoglobulina, solo en el contexto de sangrado, tiene que el paciente recibir soporte transfusional, ¿ya? Ahora, si el paciente no tiene un sangrado o si el sangrado es leve, es decir, solamente es sangrado de mucosas, el tratamiento inicial va a depender, pues, ¿no? Del recuento de plaquetas, de la edad, de las condiciones subyacentes y de la preferencia del médico tratante. Si es un paciente, por ejemplo, que tiene 40.000 o 50.000 de plaquetas, pero que no está sangrando, ¿no? Que no está sangrando o tiene una gingivorragia leve. Tú, si quieres, le puedes dar pues terapia corticoide. Si es adulto mayor, como les vuelvo a mencionar, se recomienda que esa terapia corticoide se le dé también como una profilaxis, ya para evitar este riesgo de infecciones. O si ves que el paciente, por ejemplo, no tiene las condiciones para que pueda cumplir la terapia de manera adecuada, ves que no tiene buen aporte familiar, ves que de repente el paciente pueda descompensar o tiene alguna otra comorbilidad, pues lo hospitalizas, le das pulsos de corticoides, haces que tenga una respuesta inicial del recuento de plaquetas, ves que ya está estable, puedes continuar la terapia de manera ambulatoria, ¿ya? Los glucocorticoides en la actualidad todavía siguen siendo la primera línea de tratamiento, ¿ya? Pero tienes que tener en consideración que su uso prolongado podría condicionar pues a que tengan varios efectos adversos, ¿no? Hiperglicemias, trastornos hipertensivos, ganancia de peso, síndrome de Cushing. En los adultos mayores inclusive puede causar demencia por corticoides, a veces puede ocasionar también trastornos eh, osteo- osteoarticulares, no puede causar necrosis avascular del cabeza de fémur, entonces mucho cuidado con el tratamiento corticoide. Como se ha visto en el cuadro previo, sí tiene una buena respuesta al tratamiento, pero su uso prolongado pues te puede condicionar a que tengas efectos secundarios que a veces pueden ser irreversibles. Y si los pacientes, por ejemplo,
son refractarios, pues, ¿no? A una primera línea de tratamiento existen otras alternativas, ¿no? Medicamentos inmunosupresores que podrían mejorar o podrían, mejorar las condiciones de vida del paciente, ¿no? Entre esos agentes que en la actualidad ya se están utilizando, e inclusive como manejo de primera línea, vienen a ser los agonistas, ¿no? De los receptores de la trombopoyetina, ¿no? Como les mencionaba, el trombopag o tromboplastin. Y en algunos casos en los que tú hayas visto, pues, ¿no? Que la refractariedad es bastante marcada, puedes utilizar también como terapia de rescate el rituximab, ¿no? Que es un anticuerpo monoclonal. Y por último, la esplenectomía, pues no es una terapia que se recomiende durante el primer año de tratamiento, no es una terapia de primera ni de segunda línea. Inclusive es una terapia que hoy por hoy se le considera como de cuarta línea. Es decir, tienes que haber agotado todas los tratamientos médicos que tengas disponible para que recién le puedas ofrecer al paciente la opción de esplenectomía. ¿Ya? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o consulta al respecto. ¿Todo quedó claro? Todo claro, doctor, gracias. Ok, chicos, buenas noches. Igual nuevamente las disculpas del caso por la tardanza. ¿Ya? Nos vemos, descansen, hasta luego.